Hola, muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por estar con nosotros, sobre todo muchas gracias por participar. Les pido que se inscriban, que pongan su participación en el canal por escrito y la razón es muy simple. Necesitamos generar más masa crítica, una masa crítica que se vuelva una masa de impacto. Esto va a ir haciendo como en círculos concéntricos, de afuera hacia adentro. Para manifestar cualquier cosa en este plano, en esta dualidad, primero tenemos que pensarlo, sentirlo, elaborar una idea, una creencia mental y luego eso va a ir afectando nuestras reacciones físicas y finalmente nuestro entorno. Por eso es importante que se inscriban, porque ese número que pareciera que no es tan importante, va diciendo que vamos concretando, manifestando esa colaboración. Así que les agradezco que se inscriban, igualmente que pongan su manita hacia arriba, de la misma manera que nos escriban, nos pregunten. Yo con muchísimo gusto trataré de contestar todas sus dudas y todos sus comentarios. Les agradezco muchísimo esto para que logremos tener una vida mejor. En días pasados estuvimos hablando de las 4 preguntas que deberíamos hacernos siempre. ¿Quién soy? ¿Qué quiero? ¿Para dónde voy? ¿Y con quién? Hoy vamos a hablar un poco de quién soy con mayor profundidad. Cuando yo me pregunto el quién soy, necesito elaborar varias cosas. Primero, necesito elaborar una red de creencias. Esa red de creencias es ¿qué creo que estoy haciendo aquí? ¿Quién es Dios? ¿Qué es este universo? ¿Qué estoy tratando de hacer aquí? ¿De dónde vengo? Y ahí tienen su lugar las constelaciones familiares. Las constelaciones familiares son ese campo de energía, como hablábamos hace un instante, de afuera hacia adentro, que han venido teniendo un impacto en mi inconsciente colectivo y luego en el inconsciente personal. Y yo voy a través de ese sistema familiar a ir trayendo a mi vida creencias, ideas, pensamientos, mandatos. Y esos mandatos, esas creencias, esas ideas van a hacer y van a interferir en la relación que yo tengo en este presente con mi propia realidad. Luego va a estar lo que está en mi inconsciente, lo que yo he creado a partir de ahí. Los mandatos ya no tan sistémicos, pero sí más familiares. ¿Qué quiero decir? Ya no de los abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, sino de este entorno familiar donde está mi madre y mi padre. Y esto lo explicamos creo que la semana pasada. Entonces cada uno de ellos trae una historia, un programa que también me va a afectar a mí. Y luego va a estar lo que yo he hecho de ellos. Yo puedo, y esto es importante que lo sepan, trabajar, transformar, potencializar todo aquello que mis padres me dieron. La sola clasificación de bueno o malo es una clasificación de especialismo, que quiere decir que si hay algo malo, hay algunos buenos, o si hay algunos buenos, tienen que haber algunos malos. Tratar de no juzgar las cosas entre buenas y malas es importante para poder tomarlas y aceptarlas como son. Y esto es parte del trabajo que me toca hacer. Yo vengo en este quién soy, dándome un lugar. Me explico con respecto al universo, me explico con respecto a mi familia y ahora me explico con respecto a mí mismo. Sé que mi herencia familiar vienen una serie de mandatos, pero también yo, como todos los seres humanos, cuando llegué a este mundo y estuve en el vientre de la madre, lo que hice estando en el vientre de la madre fue precisamente, y esto es importante, precisamente comenzar por vivir la experiencia de estar encarnado como una pérdida. Hablamos de las heridas estructurales esquizoide y oral. Esas 2 heridas estructurales están en la base de mi estructura psíquica.
luego vienen los mandatos, las ideas, las creencias, luego el entorno familiar. Entender que soy esta unión de todos estos patrones es fundamental para poder trabajar. ¿Dónde voy a comenzar a trabajar? Primero, antes de comenzar a trabajar mucho más profundo, voy a trabajar en una capa externa. ¿Por qué? Porque esa capa externa, que se llama personalidad, se ha creado a partir del miedo que el ego tiene de que yo me haga cargo. Cuando yo conozco mi personalidad y la puedo identificar, esa personalidad va a guiarme, se va a volver en mi camino de ruta para comenzar a trabajar sobre mí mismo. Esto se vuelve fundamental porque es ahí, en mi personalidad, donde yo puedo comenzar a ver cuáles son mis reacciones, cuáles son los patrones, desarrollo el observador, comienzo a ver mi personalidad en funcionamiento, y al ver mi personalidad en funcionamiento voy a poder suavemente, sin mayor peso, desarticular el ego que quiere controlar mi personalidad. Entonces, comenzar por ahí va a ser fundamental. Entender que la personalidad es el resultado del ego. En algunos videos antes hemos hablado sobre lo que es el ego. El ego al final es un mecanismo de defensa que de repetirse y repetirse y repetirse, porque me funciona, genera la personalidad. ¿Qué estoy queriendo decir? Dijéramos que somos unos niños, ya sabemos de las heridas estructurales. Vamos a hablar más adelante sobre estas heridas estructurales y cómo sanarlas. De hecho, espero dar un curso el año entrante sobre esto. Pero ahora vamos a hablar de la personalidad y cómo se forma. Nosotros ya sabemos que tenemos estas heridas estructurales. Este miedo al abandono y al rechazo hace que el ego comience a generar cierto tipo de comportamiento. Este tipo de comportamiento, cuando yo voy teniendo más conciencia, se va a ir repitiendo. Puedo tener 2 años de edad, pero si yo aprendo a que mi llanto genera una respuesta, a que de una u otra manera soy el centro de la vida de mi madre, soy la razón o la motivación de mi padre, voy a tratar de querer que eso continúe siendo así, porque mi mayor temor es sentirme abandonado y solo. Y si yo logro eso a través de atenderlos, cuidarlos, ser como ellos quieren que yo sea, y eso se va a ir repitiendo a través de toda mi primera infancia, se está estableciendo los primeros elementos o los primeros comportamientos básicos para que se elabore una personalidad. Entonces, esa personalidad de tanto repetirse se va a convertir en mi cárcel y no en mi camino a la libertad. Aprender a usarla como un mapa de libertad va a ser la propuesta que yo tengo para ustedes. Así que espero que pronto nos volvamos a ver y que de verdad todo esto les sirva para tener una vida mejor. Muchas gracias.